Hola a todas, todos y todes. Yo soy Catalina Mancilla, soy profesora del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Soy licenciada en Estética y licenciada en Artes Visuales y doctoranda en Antropología. Y me he especializado en el estudio de la ritualidad aymara en el norte de Chile y también en las fiestas religiosas del norte. En esa línea es que hoy día me han encargado contarles un poco sobre la fiesta de la Tirana. La Tirana es una fiesta religiosa que se celebra en la región de Tarapacá, en la provincia del Tamarugal, en la localidad de La Tirana, cada 16 de julio, en un periodo que oscila entre 14 y 16 días incluso, desde el inicio propiamente, desde la primera llegada de los bailes hasta el cierre absoluto. Y es una festividad que celebra como imagen principal a la Virgen del Carmen, o también llamada Chinita. Es un sitio de peregrinación que se consolida como tal desde fines del siglo XIX al menos, y que durante el siglo XX no va a tener casi, se celebra, o sea, es un sitio de peregrinación casi ininterrumpido, que solamente va a tener 3 interrupciones, todas ellas vinculadas a enfermedades o pandemias. En el contexto actual, como ustedes saben, también está suspendida la fiesta de la Tirana. Sin embargo, es difícil entender a veces lo complejo que resulta para los fieles dejar de asistir a una fiesta y a un encuentro como esto, porque en el fondo lo que está allí en juego es mucho más de lo que a veces podemos imaginarnos. En términos de la estética de la fiesta de la Tirana, es interesante observar que no podemos hablar de una estética única, es decir, no podemos entender todo lo que allí se manifiesta desde solamente el punto de vista de una visualidad, sino que tenemos que tratar de comprender lo que allí se observa como una confluencia de estéticas diferentes, algunas de ellas provenientes del mundo andino indígena, otras del contexto de la minería, del salitre, estéticas del cine provenientes también de la llegada de las películas a las oficinas salitreras, estéticas contemporáneas del contacto con el mundo moderno occidental, y también del proceso que fue muy importante en el territorio del norte de nuestro país, que tiene que ver con un proceso fuerte de chilenización, que también vemos cómo ha influenciado las materialidades y las visualidades, incluso al punto de que hablamos que la Virgen del Carmen es la madre de Chile, ¿no es cierto? Y que desde allí, ¿no es cierto?, vemos una comunidad que se identifica con un territorio nacional y que desde allí se distingue de otras naciones aledañas. Algunos aspectos que son importantes de destacar en términos de la estética tienen que ver con el factor, con el carácter de la abundancia, por un lado, que es un elemento que está muy presente en las estéticas andinas, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta posibilidad de desplegar en un contexto ritual la abundancia de las materialidades, de los colores, de los dones que allí se ofrecen. Y por otra parte vamos a tener otro elemento muy importante en términos estéticos, que es esta noción de un actuar consensuado en términos rituales, una especie de coreografía multitudinaria que está basada en una organización de comunidades de base muy fuerte y muy de larga data, y que si asistimos a la fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana podemos ver como eso, como un cuerpo multitudinario, y no solamente como la sumatoria de cuerpos individuales, y eso es muy interesante. Por otro lado, vamos a tener también el factor de la religiosidad y las creencias, y allí es interesante notar que estamos en presencia de una fiesta religiosa, como muchas veces van a recalcar los bailes y los peregrinos, y no se trata de otro tipo de festividades o ritos tradicionales que a lo mejor también observamos en el territorio del norte, que a lo mejor no tienen este carácter religioso. Y este carácter religioso va a estar marcado no solamente por la presencia de la institución Iglesia Católica y de sus formas rituales, sino también, o pautas rituales, sino también por otra serie de normatividades que están consensuadas por la colectividad y que van a marcar con formas de comportamiento y formas de hacer y de proceder en este contexto ritual. Y bueno, los fieles y bailarines, como decía, se distinguen. Una de las primeras cosas que ellos mencionan a la hora de distinguir es esta
a pesar de que también hay bailes religiosos, la diferencia con el Carnaval de Oruro, por ejemplo, en el que tenemos gran presencia de bailes religiosos y performatividad en el espacio público, pero no tenemos este carácter de la religiosidad y la creencia. Y bueno, y si descompusiéramos esta idea de la fiesta y lo religioso, la fiesta religiosa, por un lado, esta noción de fiesta, ¿no es cierto?, nos va a traer toda esta carga de la abundancia, como decía, el derroche, el goce estético que pasa por el cuerpo, por la posibilidad de sentir y de tener una serie de sensaciones corporales, y por otra parte este encuentro, este hacer comunidad desde el reencontrarnos, de hacer memoria, y por otra parte el carácter religioso asociado a la imagen de la Virgen de la Tirana y a la creencia en esta imagen, y por otra parte la ritualización de las acciones, la normatividad, como mencionaba anteriormente, y las normas establecidas por la influencia de la Iglesia Católica o el papel de la Iglesia que ha jugado dentro de esta fiesta en particular, o que tiene gran relevancia en esta fiesta en particular. Además de la organización popular, que está principalmente establecida por los bailes y las cofradías, que no solamente van a tener un despliegue en esta fecha en particular, sino que se trata de una organización que está presente todo el año, ¿ya? Bueno, se ha dicho también respecto a la influencia o el rol de la Iglesia Católica dentro y de esas estéticas dentro de la fiesta misma, que en el fondo esta participación también ha repercutido en las formas que ha adoptado y las estéticas que ha adoptado también la fiesta, que antes era de exclusiva organización popular. Por otro lado, vamos a pensar la creencia religiosa, entenderla, ¿no es cierto?, desde estas formas en que se despliega, y allí algunos de los ejemplos que son interesantes son, por un lado, el baile mismo, esta proliferación de bailes religiosos distintos, con distintos formas de movimiento, con distintos trajes, vestuarios, colores, tradiciones, identidades, personajes. Por otra parte, vamos a tener esta performatividad colectiva en el espacio público y comunitario, esta forma de habitar el pueblo que es totalmente distinta a la forma en que el pueblo es habitado durante el resto del año. Por otro lado, tenemos también la imagen sagrada y la relación que van a tener los fieles con esta imagen, que nos da a entender que no solamente estamos en presencia de una imagen simbólica, en términos de que no está allí lo que realmente queremos, lo que realmente se está adorando, sino que tenemos que entender a la imagen de la Virgen de la Tirana como la Virgen misma. Y yo creo que eso desde los estudios culturales es algo que es lo que estamos poniendo acento para tratar de entender un poco más la religiosidad popular también. En el fondo la Virgen no es un sustituto o una representación de la Virgen, sino que ella misma es la Virgen. Y en ese sentido podemos ver distintos ejemplos. La procesión es una de las características, uno de los momentos en los que más se observa esto, cuando los cargadores de la Virgen portan la imagen de la Virgen a través de todo el pueblo, bajo el sol, durante toda una tarde, y la multitud sigue ese caminar de la Virgen, y pareciera que finalmente es ella la que está desplazándose por el territorio. Por otro lado tenemos la figura de las camareras de la Virgen, que son quienes van a vestir y en el fondo es recibir todos los dones que le traen los fieles. Y todo también este ímpetu con que se pasa a saludar a la imagen, y que se generan grandes filas de fieles esperando solo saludar a la chinita dentro del santuario. Y todos esos elementos son ejemplos de esto que estaba diciendo previamente. Lo otro interesante en relación a las formas que adopta la creencia religiosa en la Tirana tiene que ver con esta noción de cuerpo-multitud, que por un lado, ¿no es cierto?, cada uno de los fieles va a ir con su cuerpo allí y a orar y a entregarse en cuerpo a esta religiosidad, pero también esta noción de cuerpo-multitud, ¿ya? En el fondo esta coreografía y toda esta organización que nos permite entender que lo que
está allí actuando no solamente son individuos, sino que es una colectividad funcionando como un cuerpo. Lo vemos también, la creencia también va a afectar las materialidades en términos de color, en términos de cómo va a dialogar las distintas materialidades con lo contemporáneo y a la vez con la costumbre, cómo van a ingresar estos elementos contemporáneos o del mundo urbano, van a ingresar y van a entrar en tensión y en diálogo con las estéticas de lo que de la tradición, que ya se llama costumbre, ¿no es cierto? Se habla de ese concepto. Y por otra parte, o finalmente, otro ejemplo interesante es la música, ¿no es cierto? Vamos a ver que la música tiene un rol fundamental dentro de la fiesta religiosa, por un lado en esta noción de continuum, de continuidad, o sea, de que no para, no hay un cese de la música, y es la música la que va a dar ese ritmo y ese pulso, como ese latir de la fiesta. Y que es un latir que permanece durante este periodo que yo mencionaba anteriormente. Y ese latir es el que nos va a permitir vivenciar y padecer el cuerpo, o sea, la fiesta desde el cuerpo también. Hay un momento en que también hay cansancio, hay estremecimiento, y todos esos efectos que pasan por la sensorialidad también están dados por esa continuidad que tiene la música, ese no cesar. Y por otro lado también la música tiene esta capacidad que se vincula con la estética de la abundancia, de la simultaneidad. ¿Ya? Vamos a tener distintas bandas de músicos que van a estar tocando simultáneamente en la plaza, y eso va a permitir no solamente que cada baile pueda estar bailando simultáneamente, sino que el efecto que se produce ambiental es la imposibilidad de distinguir en algún sentido cada uno de esos sonidos, sino que finalmente escuchar un todo, este cuerpo multitud. ¿Ya? Y eso en términos, eso corresponde a una estética en sí misma, o sea, es una decisión estética esa, ¿no? No queremos escuchar a una banda, sino que queremos en el fondo este efecto de simultaneidad. Y bueno, y en términos de fiesta y creencia también tenemos que entender que la fiesta es una forma de creencia que es muy corporal, ¿ya? Y que eso también hay que notarlo y que es interesante. Es una forma, y esto pasa en general con las instancias rituales, pero que en la fiesta de esta envergadura se puede vivir incluso para quienes puedan asistir de manera turística, que en el fondo es una manera en que el cuerpo, en que la creencia, perdón, revive, se reinventa y se hace propia, ¿ya? Es decir, los fieles, por ejemplo, que asisten a través de este bailar o de este asistir o pasar a saludar o acompañar, van a ser capaces de, o van a vivir esta creencia, la van a volver propia, personal, una creencia que a lo mejor era heredada, ¿ya? Y esa revivir pasa por esta condición de cuerpo, ¿ya? Y finalmente otro elemento que me gustaría destacar es esta noción de que la fiesta es un momento culmine o clímax del año, pero no hay que entender la fiesta solamente en el día 15 o el día 16, sino que también en este periodo más largo, pero incluso no solamente circunscribirlo a ese periodo, sino que entenderlo en un contexto anual, ¿ya? Y este contexto anual está marcado por una serie de momentos y una serie de preparaciones que los bailes y sus acompañantes realizan durante todo el año para poder en este día encontrar ese punto clímax, ¿ya? Entonces siempre cuando asistimos a la fiesta de la Tirana vemos un despliegue impresionante, pero lo que hay allí detrás es una vivencia anual. Los bailarines muchas veces también van a participar de otras fiestas, van a asistir no solamente a la fiesta de la Tirana, sino que van a ir peregrinando a otros sitios durante el año, y bueno, y es interesante también allí indagar en distintas motivaciones que van a
por las que cada persona va a participar en un baile. Hay motivaciones a veces personales, a veces de tradición familiar, pero siempre tener presente que detrás de una de las personas que participa danzando en la fiesta hay mucho trabajo personal y mucho trabajo y compromiso, pero no solamente personal, sino que también de otras personas que no vemos a lo mejor bailando en la plaza, pero que están acompañando y que son el sostén y la nutrición de estas personas que están bailando. Y allí también tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, el trabajo de las mujeres, que muchas veces están allí sosteniendo también a los participantes. Para ahondar brevemente en la noción de fiesta, desde el punto de vista de la estética, yo quisiera citar el día de hoy a Fidel Sepúlveda, que es una persona que fue muy importante para la estética en Chile y que tiene un trabajo sobre fiestas religiosas que les recomiendo revisar, y que su idea central en torno a la fiesta va a estar sobre la idea de que la fiesta, y ahí podríamos entenderlo también el rito, ¿no es cierto? La fiesta va a ser una instancia de contacto y conexión del ser humano con el mundo, ¿ya? Con el mundo y con lo sagrado. Y en el fondo es un momento crucial, es un momento sustancial en el que se produciría esta conexión desde los sentidos y la sensorialidad. Y además, durante este tiempo, dice desde la visión de Fidel Sepúlveda, en este tiempo de la fiesta religiosa se produce una suspensión, una transfiguración del tiempo y del espacio, para volver a conectar desde este punto de vista sensorial estético a la persona con el mundo y con lo sagrado. Fidel Sepúlveda dice sobre este momento de la fiesta, dice que aquí en este instante lo divino va a cantar con lo humano, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, podríamos entender que lo sagrado, estas nociones de lo sagrado y los tiempos más cotidianos quizás van a estar unidos en un momento esplendoroso finalmente. Hay una cita que es bien interesante y que, si bien actualmente hay ciertas críticas para las ideas de Fidel Sepúlveda, y me parece que es bonito revisarlo también desde allí, y que voy a recoger el día de hoy, que dice así, cito: en este mundo caído al individualismo, a la solitariedad, la fiesta que aún nos queda nos encuentra con la familia humana, con la comunidad de humanidad que somos, que necesitamos para seguir siendo. Cierre de cita. Bueno, en relación a la estructura de la fiesta, como yo mencionaba, en general nosotros tendemos a pensar que la fiesta religiosa o el 16 de julio es el día, ¿no es cierto?, de la Virgen del Carmen, y que probablemente es el momento, uno de los momentos cúspides de la fiesta misma, en el que se entrega a la chinita al pueblo. El pueblo puede tener durante este día, ¿no es cierto?, la posibilidad de desplazar la imagen y de alguna manera relacionarse más corporalmente con ella. Pero no solamente tenemos que entenderlo en este día o incluso en la víspera, esa espera del día 15 de julio, sino que también hay un periodo de antevíspera bastante más extenso antes del día de la víspera, y hay momentos posteriores al 16 de julio en los que vamos viendo que la fiesta va, ¿no es cierto?, bajando de intensidad, hasta que finalmente hay un cierre final y el pueblo vuelve a quedar habitado de una manera muy distinta al despliegue que tuvo durante estos 14 días. Esto se vincula o tiene cierta relación, aunque no es exacta, no se reproduce de la misma manera, pero se vincula con otros tipos de fiestas que vamos a ver en el mundo andino rural, y que se han visto también las estructuras de estas otras fiestas, se han visto sin duda influenciadas o incluso coartadas por las dinámicas urbanas, ¿no es cierto?, los ritmos de trabajo de la ciudad, del mundo occidental capitalista, sin duda que va marcando ciertas restricciones para que las fiestas ya no se puedan seguir desplegando de la misma manera, desde
la imposibilidad de las personas de dejar sus trabajos, sus puestos laborales durante 14 días en un periodo del año, por ejemplo. Desde esa imposibilidad que es bastante recurrente a otras situaciones. Pero hay un cierto patrón que se mantiene entre esta estructura de la fiesta y fiestas del mundo andino rural. Y lo otro también interesante de entender es que la fiesta religiosa de la Tirana va a tener distintos momentos, protocolos, ceremonias, y eso, y no solamente cuando asistimos exclusivamente al día 16 de julio, lo que vemos allí es un punto de la fiesta, incluso que tiene varios momentos, pero es un periodo de la fiesta, pero la fiesta misma tenemos que tratar de imaginar, si es que no la podemos ver, que está plagada de momentos distintos y circunstancias que están marcadas por pautas o estas normas que yo decía anteriormente, y que muchas veces son bien distintas. Hay momentos de esparcimiento, hay momentos para recrearse, hay momentos para danzar, hay momentos para orar, hay momentos para visitar a la Virgen, hay momentos para asistir a misa, los que lo hacen, hay momentos para trabajar en el campamento estacional y producir, alimentar a los bailes, ¿no es cierto? Todo ese tipo de acarrear el agua, el comercio, en general las fiestas religiosas, como yo decía, son momentos de encuentro, son momentos de intercambio, y también desde ese punto de vista social también tienen un gran valor, ¿no es cierto? Entonces desde el punto de vista económico también tradicionalmente la fiesta ha sido una instancia en que hay mucha actividad económica y eso aún queda ejemplificado muy bien en la extensa feria comercial que está añadida a unas pocas cuadras del santuario principal. Paso espiritual, ruega por nosotros. Y para cerrar la charla del día de hoy quisiera mencionar brevemente algunos diálogos posibles entre el arte contemporáneo y la fiesta religiosa. Desde un proyecto de residencia artística para estudiantes en La Tirana que fundé en 2013 y dirigí durante algunos años, y que es un proyecto de la Facultad de Artes de la Universidad Católica, tenemos una plataforma que nos permitió estudiar durante algunos años lo que es la fiesta de La Tirana y qué posibilidades tenemos de diálogo con lo que son los lenguajes artísticos en sus diversas expresiones. Y de allí yo quisiera rescatar en alguna oportunidad un testimonio que nos compartió una persona de uno de los bailes religiosos de Alto Hospicio, y lo que él dijo a propósito del arte y del quehacer artístico y de la danza en el baile, era esta cita: lo que ustedes hacen, en el caso de los artistas visuales, es ficción, y lo que nosotros hacemos es real. Y ese testimonio es bien interesante porque nos invita a repensar estas formas de arte, incluso pensando en los lenguajes contemporáneos, como formas mucho más acotadas que lo que permite los lenguajes y manifestaciones de la fiesta religiosa. Es decir, la fiesta religiosa excede de alguna manera a aquello que podemos pensar como arte, como concepto de arte y como lenguajes artísticos. Y por otro lado, una de las diferencias también radicales que se observa en esta cita es la posibilidad de finalmente, para cerrar la charla, quisiera redondear la idea de que esta expresión estética que se da en el contexto de la fiesta de la Tirana o de cualquier fiesta religiosa tiene que ver con esta posibilidad de revivir y de hacer cuerpo personal la creencia, pero también la posibilidad de cultivar, construir y perpetuar la identidad cultural como una identidad múltiple y viva, que se está constantemente reinventando y que nunca se queda estática o fija en una noción.
y que dialoga, ¿no es cierto?, con la costumbre o tradición, al mismo tiempo que incorpora elementos de la contemporaneidad y de la vida moderna, de la vida en la ciudad, y es capaz de hacer confluir estos distintos lenguajes, así como también es una instancia privilegiada para construir la memoria colectiva, para, en el fondo, permanecer juntos, reunidos, encontrados en torno a esta posibilidad de memoria, y por otro lado también de estar inserta en este lenguaje y estructura que es la reciprocidad en Andes, es decir, esta posibilidad del dar, del recibir y ser capaz de devolver, y todas estas expresiones estéticas que vemos están circunscritas o están asociadas a esta forma de reciprocidad.